Son las 7:48 de la mañana, regresamos a Primera Página, seguimos con nuestras entrevistas, para ello recibimos en nuestros estudios al economista Leonardo Soto, doctor en gerencia, empresario, analista económico. Bienvenido a nuestro punto de encuentro informativo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros, Leonardo. Las perspectivas económicas para Venezuela en este año 2021, vimos el 2020 la llegada de la pandemia, se agudizó más la situación económica en nuestro país, han surgido nuevas alternativas, el tema de la economía digital, las criptomonedas. ¿Cuál es su visión respecto al impacto que tendrán ellas durante el año 2021? Cuando nosotros hablamos de perspectivas económicas, necesariamente tenemos que establecer como mínimo 3 escenarios. Claro. El real, es decir, serían? el que estamos viviendo en este momento, el posible y el conveniente de acuerdo a las circunstancias del país. El real es que lamentablemente Venezuela continúa en una transición de crisis económica que lamentablemente no va a finalizar en el corto plazo. Inclusive podemos ver el cierre del 2021 aún con una crisis sostenida, hablando de inflación, hablando de una caída del Producto Interno Bruto que pudiese superar los 30 puntos porcentuales, hablando de una poca comunicación real, sincera y bidireccional en cuanto al que produce, al que requiere lo producido y al que media en ese proceso de, vamos a decir, establecer las reglas del juego para que eso pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, la crisis económica en Venezuela se sostiene, se mantiene lamentablemente para el año 2021. Ahora, hay un escenario donde el venezolano, por su sentido propio de resiliencia, por su búsqueda de alternativa, por su necesidad de salir adelante pese a cualquier circunstancia, está generando lo que yo llamo economía subyacente. Es decir, son una serie de economías pequeñas, muchas de ellas, que van sumando al proceso económico muchas veces de manera informal. De hecho, a finales del año 2019 y parte del año 2020, estimamos que la economía venezolana se había informalizado entre un 43 y un 45%. Para este año ese camino puede ser aún mucho mayor, y es una situación alarmante porque tú como Estado o como gobierno que administras los recursos del Estado, comienzas a evaluar la posibilidad contributiva del venezolano como agente económico, bien sea con una organización legalmente constituida o generando ejercicio profesional independiente, y tú dices, oye, a nivel de impuestos no estamos recibiendo técnicamente nada. A nivel de ingreso en divisa internacional por nuestra principal actividad económica, que es el petróleo, posiblemente no estemos recibiendo lo suficiente. Entonces, se generan estas pequeñas economías subyacentes que solucionan la realidad económica de muchos venezolanos en el corto plazo. Y cuando te digo en el corto plazo es, logro generar $30, logro generar $50, logro generar $250. Soluciono una situación inmediata que tiene que ver con salud, con alimentación. Economía informal. El tema del emprendimiento es un tema delicado que ya lo vamos a tocar, porque tiene muchas aristas. Sí. Entonces, hace poco estimamos que entre 32 y 35% de la población venezolana, solo entre 32 y 35% de la población venezolana, tiene un ingreso promedio desde $200. Entonces tú dices, bueno, un 35% parece un número elevado. ¿Que serían personas que trabajan quizá para la empresa privada o que también forman parte de emprendimientos? Mira, las empresas que tienen posibilidad de pagar, de remunerar en divisa, lo están haciendo, ajustado a su realidad de flujo de caja, que es limitado hoy, porque sabemos que la economía está contraída, pero les permite comenzar a hacer elasticidad en esa posibilidad de remuneración oportuna de acuerdo a las circunstancias. Ningún empresario consciente, honesto y con visión de futuro quiere que sus trabajadores, que sus aliados internos se vayan por una mala remuneración. Y estamos hablando que aproximadamente en la empresa privada se paga a los empleados quizá entre unos $50, 70. Mira, el mínimo promedio que se ha evaluado hasta ahora ha sido $50. Hay empresas que, dadas sus condiciones por tema de rubros prioritarios, en el caso de alimentos y otro tipo de rubros, que en este momento son de consumo prioritario, han llegado a pagar hasta $150 al mes. No son todas las empresas, es un nicho muy pequeño. Entonces tú evalúas esa condición social de remuneración y nos vamos a la evaluación del ingreso que requiere una familia promedio de 4 personas para vivir relativamente bien. Y tú dices, bueno, la cesta básica está entre $250 y $400, incluyendo muchas cosas que hoy lamentablemente no están consumiendo los venezolanos por esta deficiencia en el ingreso. Y estamos hablando además de contrastes, porque tú me hablas del salario de un trabajador en una empresa privada, pero si vamos a hablar de alguien en la administración pública o del salario de un docente, de un maestro, pues estamos hablando de $2, $3. Hace poco yo coloqué el ejemplo. Lo que lleva a este tema de la economía informal y que la gente se ve obligada a realizar otras actividades. Mira, hace poco yo coloqué el ejemplo de nuestros paradigmas psicológicos, o sea, desde el punto de vista de lo que somos como sociedad, cómo se nos ha construido y lo que hoy podemos hacer con eso que tenemos.
Yo coloco el ejemplo del docente universitario. Nosotros somos productos de la academia y generalmente y aspiracionalmente a nosotros se nos inculcó, y tal vez a ti te lo dijeron y a muchos de los que están viendo se lo dijeron, los que tuvieron la oportunidad de pasar por una universidad: gradúate, trabaja en una empresa, en la empresa del Estado que administra el petróleo, con eso vas a poder comprarte tu casa, tu carro, o en su defecto, que a mí se me decía mucho eso, gradúate con un buen promedio y puedes ser docente universitario. Entonces hoy estamos viendo, por ejemplo, al docente universitario muy disminuida en calidad de vida, al punto de que ni siquiera le alcanza para poder solventar sus necesidades básicas, y esto lo ha llevado a salir de esa zona, no digamos zona de confort, de su situación de control inmediato, que era ser docente universitario, era ser investigador directo, para buscar alternativas. Sí, fíjese que sobre eso, el día de ayer nos hacía un comentario, ayer teníamos al ministro de Educación Superior y un usuario nos hacía la siguiente pregunta: ¿cómo le digo a mis hijos lo que me dijeron a mí, que es ve a la universidad, fórmate para que sea alguien en la vida, sigue estudiando? Es decir, y es lamentable, ¿no? Evidentemente, pues debemos seguir privando, el tema de la educación es vital, paguen lo que paguen, aunque lamentablemente no debería ser así, ¿no? Pero ¿cómo decirle a la población qué esperar, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones cuando sabemos que lamentablemente hoy por hoy un profesional no puede adquirir su canasta básica? Hace poco conversé con dos docentes universitarios, amigos desde hace muchos años con los que hice el doctorado. Y casualmente lo hicimos tipo, vamos a generar contenido para la generación de relevo, que no está viendo en la formación, por lo menos en la formación universitaria tradicional, una alternativa para su desarrollo. Y yo les planteé el escenario: nosotros como profesionales universitarios podemos ser ejemplos de éxito para los jóvenes, para la generación de relevo, cuando no tenemos los bienes materiales posiblemente que ellos aspiran tener en el corto plazo, considerando el tema de aspiraciones que son diversas y que cambian de acuerdo a la persona, pero no tenemos tal vez este compendio de recursos materiales que ellos aspiran tener, no estamos alcanzando el estadio de desarrollo económico y social que ellos aspiran a nivel de su participación en reconocimiento social. Y uno de ellos me respondió algo muy contundente, me dice: Leonardo, ¿qué pasa? Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nos formamos para marcar un episodio de estatus y reconocimiento social. Es decir, el que era abogado era llamado doctor, el que es médico es llamado doctor. Es decir, ocupa una situación, inclusive a los mismos economistas, en algún momento se nos colocó en el sumum de la apreciación en cuanto al manejo del dinero. Entonces, esa apreciación de valor desde el punto de vista de la formación hoy ha perdido base, porque el que se forma lo hace o debe saber que es para generar resultados. Si yo me formo a nivel de universidad y no genero un resultado distinto para el cual me formé, que en este caso es el ejercicio de la medicina, de la abogacía, de la ingeniería, de la economía, y además complemento esa formación, investigo, desarrollo habilidades que me permitan a mí, por ejemplo, en el caso de los docentes universitarios, retomo nuevamente ese ejemplo porque es un caso crítico. A muchos de ellos amigos hoy que me dieron clase en pregrado, yo les comentaba, una vez que salí de la universidad, existe la economía digital. Existe por allí algo llamado criptomonedas, que en ese momento eran incipientes o apenas están en proceso de crecimiento. Y muchos de ellos me decían: Leonardo, eso no va para ningún lado. Tenemos que buscar alternativas de cómo desarrollar inversiones que nos permitan ingresos pasivos a partir de nuestro desarrollo con el conocimiento que ya tenemos. Entonces le decimos al joven: mira, fórmate, lee, investiga, pero cuestiona. Busca formación adicional, evalúa cuáles son tus escenarios de acción. No te encasilles en solo una vía de hacer las cosas. Es decir, me gradué, trabajo en un banco, trabajo en una institución. Alternativas. Hay que entender que el conocimiento que adquirimos en una universidad tiene que ser multifacético para ser aplicado en distintos escenarios del desarrollo profesional. Bien, y además que hoy estamos viviendo un mundo completamente distinto. Sin duda el año 2020 va a cambiar un antes y después en la historia, que apenas ahora es que vamos a empezar a estudiar el impacto. Nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con el economista Soto. Ustedes también pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos. Son las 8:01 de la mañana, regresamos a Primera Página con nuestra tercera entrevista. Nos acompaña el economista Leonardo Soto. Seguimos conversando sobre las perspectivas de la economía para este año 2021. Antes de irnos a la pausa hablábamos de que el año 2020 cambió y que incluso también en la psicología, en el enfoque de las personas hoy por hoy, tienen que tener una visión más amplia, ¿no? Más allá de tener una carrera y de ejercer su profesión en alguna empresa, tener una visión más amplia.
para poder además enfrentarse a la realidad económica que hoy vivimos? Claro, yo me enfoco, mi campo de economía es la economía del comportamiento. Yo sé que a veces nosotros los economistas tendemos a utilizar términos muy complicados, hablamos de Sí, inflación, Producto Interno Bruto, términos que obviamente son necesarios para entender el rumbo de lo macro y que esto, cómo afecta esto a lo micro a claro. nivel funcional, que lo micro eres tú, soy yo, somos todos los que día a día interactuamos en una economía compleja que tiene poca información porque lamentablemente la información en sí desde el punto de vista económico está muy limitada o está muy sesgada. Entonces nos vamos al enfoque práctico, es decir, ¿qué tienes tú en la cabeza? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles eran tus aspiraciones hace 3 años atrás o 10 años atrás, cuando nuestro contexto social, económico y político era totalmente diferente al que estamos viviendo en la actualidad? ¿Era tu aspiración únicamente el desarrollo material, hablando de una vivienda propia, de un vehículo, de viajes, de comida en restaurantes? Que a ti te llenaran de placer, te generaran esa satisfacción que uno busca al momento de desarrollo personal, que obviamente van variando de acuerdo a cada una de las personas. Entonces tú comienzas a analizar, uno, el contexto económico general no está brindando las condiciones Claro. que teníamos hace 20 años atrás para decidir qué hacer con nuestras vidas. Basados, como te comenté, en una codificación social básica, que era eso, Y de estudia, aspiraciones materiales. gradúate, sal y busca alternativas o busca la opción laboral más conveniente para ti. Se dio la crisis económica, se agudiza en el 2010, se afianza aún más en el 2014 y el venezolano, clase media, principalmente clase media, empleada, radicado en una empresa, comienza a decir, ¿ahora qué hago? No me alcanza el salario para satisfacer mis necesidades básicas, ya ni siquiera puedo cambiarle el aceite a mi carro, tengo que buscar alternativas. Se da esta ola de emprendimiento empresarial Sí. emergente, pero se da es por necesidad, no por oportunidad, es muy diferente. O por vocación o porque haya Claro, sido tu proyecto de vida. en la oportunidad tú evalúas todo, lo que quieres y lo que puedes hacer. Claro. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero ser diseñadora de modas, poniéndote a ti como ejemplo. Ok. Y si voy a ser diseñadora de modas, voy a evaluar el mercado considerando que existe posiblemente una oportunidad, mido e interactúo en esa necesidad a partir de la competencia que puede existir en ese momento. Esa es la oportunidad. Ahora, por necesidad, ¿qué te mueve a ti la necesidad? La improvisación. Necesito pagar mis cuentas mensuales. Necesito tener dinero para el aprovisionamiento de la familia, el pago de los servicios, y tú sales a la calle a competir en desventaja porque no hay información oportuna, porque no hay investigación que te permita a ti poder tomar decisiones estratégicas en una economía tan cambiante, porque los instrumentos financieros lamentablemente en el país están limitados o no existen a nivel de financiamiento de terceros, la banca, Claro. hacia el posible emprendedor, y tú comienzas a decir, bueno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuánto tiempo voy a ser emprendedor empresarial emergente para saldar cuentas? ¿Cuánto mi cuerpo va a soportar eso? ¿Cuánto mi estado de ánimo va a soportar eso? ¿Qué pasó? Muchos emprendedores empresariales emergentes hace 5 años atrás no lo lograron y se convirtieron en una de las oleadas de migración que hoy están haciendo vida laboral en otros ¿Y países. cómo impacta además en nuestra sociedad este tema, ¿no? De que se prive quizá pues crear un negocio, ser emprendedor y no el conocimiento tan importante, la cantidad de carreras que son tan necesarias en nuestra sociedad, médicos, profesores, estamos hablando de la educación. El tema de los maestros me preocupa muchísimo, al igual que otros tantos. Es decir, ¿qué podemos sugerirle a nuestra juventud? Que hagan ambas oportunidades, desarrollar tanto el campo educativo como buscar estas alternativas para poder mantenerse. Lo primero que yo siempre recomiendo en estos casos es el tema vocación. El tema vocación que se traslada obviamente a las decisiones que tomo a nivel personal, que se trasladan a mi economía familiar, que a su vez aporta o no a una economía nacional que requiere de un Producto Interno Bruto más allá de la actividad petrolera tradicional. Entonces, yo le digo a un joven, necesitamos educadores. ¿Para ti es de vocación el ser educador? Sí, quiero educar, quiero formar a la generación de relevo, hazlo. Claro. Pero la educación en un contexto como este requiere, uno, innovación de tu parte, es decir, romper los paradigmas tradicionales, y dos, si no sientes que hay una remuneración acorde a tu aspiración de crecimiento y calidad de vida, uno comienza a indagar alternativas desde el punto de vista de educación financiera que a su vez desarrolla inteligencia financiera. ¿Qué pasa? Volvemos al hecho cultural. ¿Qué hacíamos nosotros en nuestra situación de empleados cada vez que finalizaba el año, noviembre y diciembre? ¿Qué llegaba? Las tan preciadas utilidades. ¿Qué nos permitían las utilidades en una economía con bonanza petrolera? Nos permitía cambiar el carro, nos permitía pintar la casa o hacer los arreglos que correspondan, nos permitía hacer un barrido de todo el mobiliario que tenemos en la casa en algunos casos y sustituirlo por algo totalmente nuevo.
la cuenta quedaba en cero. Los regalos de los niños, Y la pregunta la ropa. para mañana era, si la cuenta quedó en cero, Claro. ¿ahora qué? El ingreso del mes va a llegar, esa era la estimación que uno hacía. Pero ¿cuánto tiempo eso se va a mantener así ante un mundo que está cambiando, ante una economía en Venezuela que es tan volátil y tan inestable? Y ante opciones que hoy ya no me presenta el entorno, sino que yo debo construir. La visión de la inversión, indistintamente de la vocación que yo tenga, tiene que ser un eje transversal en mi desarrollo profesional. Bien, y además que las crisis también son momentos para las oportunidades. Vamos a ver qué preguntas tiene nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Juan Carlos Rosso las hará. Revisamos de inmediato y completa interacción en plataformas digitales, no solamente en Twitter, en Instagram, también en la transmisión en vivo en YouTube. En Twitter, Aníbal Gómez, si la pobreza extrema se dice es aquel grupo de personas que gana $1 a diario. Y aquí viene la pregunta, ¿qué nombre puede recibir la pobreza en Venezuela que gana eso al mes? Aníbal Gómez. Bueno, el tema de la construcción de términos en cuanto a la pobreza, y aquí viene un tema cruel con este aspecto, y esto es un análisis básico que hay que hacer de acuerdo a nuestro ingreso familiar mensual. Uno, nuestro ingreso familiar mensual nos debería permitir tener acceso a la canasta básica. Dos, el pago de servicios. Tres, la adquisición o el pago oportuno de una póliza médica que permita cubrir todas las necesidades que tenemos a nivel de atención médica. Tres, un 10 o un 20% destinado al ahorro. Cuatro, un 10 o un 20% destinado a la inversión y un 10% destinado al ocio. Cuando nosotros hacemos una evaluación de esos elementos y posiblemente nos demos cuenta que no estamos en capacidad de atender cada uno de esos rubros, lamentablemente hay que reconocer que existe pobreza en el presupuesto familiar. Ahora, de la pobreza, desde el punto de vista material, a nivel de la insuficiencia de ingresos para cubrir la necesidad, a la posibilidad de la pobreza extrema, hay una brecha que yo no la asocio con lo material, yo la asocio con la posibilidad de aplicación de conocimiento. Porque la pobreza extrema es aquella persona que no tiene opciones y que no puede construir opciones nuevas. Ahora, si yo materialmente tengo escasez de recursos, pero me he formado a nivel universitario o formación autodidacta, he investigado en internet, leo libros constantemente, converso con personas que tienen conocimiento, yo comienzo a generar opciones, comienzo a buscar inversiones, comienzo a buscar alternativas, comienzo a relacionarme mejor para poder desarrollar opciones y alternativas económicas. Entonces, no le busquemos nombre a si somos pobres o extremadamente pobres o radicalmente pobres. Estamos en un punto en el que debemos buscar opciones para generar una solución a esa escasez material que hoy nos aqueja y que es posible solucionarla, pero debemos montarnos en la acción y no en el tratar de etiquetarnos con o si somos pobres o muy pobres o catastróficamente pobres. Agradecemos a nuestra audiencia por las preguntas que nos hacen a través de la cuenta en la red social Twitter, también en nuestro chat en vivo de la señal de YouTube de Globovisión, pues hay preguntas. Nos dicen, lo increíble es que existan personas, dice Eduardo Rivas, que insistan en pedir aumentos de salario y no entiendan que se trata de un problema en el modelo económico-político desde 1999. ¿Qué opinan Ahí hay un ustedes tema de respecto a eso? comunicación, porque yo trabajo con muchos empresarios en centro y occidente del país que son muy francos con los trabajadores. Es decir, mira, yo tengo estas condiciones de flujo de caja, estas son mis posibilidades de inversión en el corto plazo para mejorar mi flujo de ventas, esta es mi realidad salarial. Y el trabajador toma la decisión de si continúa o no de acuerdo a esa sinceridad. ¿Qué pasa? Estamos también tratando de tumbar esos viejos paradigmas de gerencia empresarial en la que la comunicación era unidireccional, donde yo, gerencia o junta directiva o plana propietaria del capital o dueño del capital, lamentablemente no compartía buena parte de la información con quienes son los colaboradores internos y que necesitan necesitan forzosamente entender qué está ocurriendo con la empresa. Porque si no me siento atendido, si no me siento acompañado, si no me siento parte de un proyecto que va en crecimiento, debo tener la opción de simplemente retirarme y no sentirme maltratado. Fíjese, también el señor Harold opina, aquí lo que hace falta es desarrollar un buen desarrollo mental, valga la redundancia, y apartar el que todo te lo den. Dice, estamos acostumbrados a que todo nos los entreguen y no a generar producción, a generar opciones. Mira, ciertamente es un problema de nuestra cultura como venezolanos y eso no viene de ahora, eso tiene muchísimos años, inclusive más de 50 años, donde lamentablemente la renta petrolera nos permitió ciertos beneficios, pero a su vez muchos problemas de percepción de lo que era la riqueza. ¿Venezuela es un país rico? No. Venezuela es un país que tiene activos, recursos naturales suficientes para ser explotados
de manera tal que podamos capitalizar en el corto plazo. ¿En dónde está la riqueza? Vamos al plano nuevamente del conocimiento. Las personas, su talento, su capacidad de aplicar ese talento y conocimiento a la transformación. Tal vez tú escuchaste, o los que nos están viendo en algún momento escucharon, o en liceo o universidad, 10 es nota y lo demás es lujo. Sí. ¿Sí? O personas que se titulaban académicamente para lograr un mejor estatus en su puesto de trabajo. Soy magíster, me corresponde una prima por maestría y otros ciertos beneficios. Entonces había un proceso de certificación de la ignorancia y un proceso de ingenuidad basado en Y el una simplemente mentalidad mediocre, por decirlo así, decir que 10 es nota. Sí, era un tema de mediocridad, y ojo, esto no eran todos, Claro. un grupo de venezolanos, pero que era complicado manejarlo cuando un chamo escuchaba eso de otra persona y decía, yo pasé con 10, ya después vemos cómo resolvemos. Y eso va corriéndose generacionalmente, somos adultos, se lo podemos trasladar a nuestros hijos de manera inconsciente. Entonces no entendemos que cada acción, decisión y cada pensamiento que se traslada a lo económico tiene un impacto significativo en lo que hoy somos como ahorristas, en lo que hoy somos como inversionistas, en lo que hoy somos como responsables de nuestra realidad económica o corresponsables. Yo siempre coloco este ejemplo y es un poco amargo para muchas personas, que es el aspecto de Cadivi. Cadivi fue uno de los peores males económicos que se generaron en Venezuela y que fue aplaudido y utilizado por cientos de miles de venezolanos que hoy se lamentan y quisieran que volviese este tipo de esquema que contribuyó a que exista un mercado paralelo de divisas tan grande y sólido como existe en la actualidad. Que nos ocasionó tantos daños. Mira, a nivel Venezuela macro. era el único país que el viajante se iba, gastaba y regresaba con más dinero. Es decir, era un esquema totalmente tóxico y pernicioso. Eso sigue estando en el ADN conceptual desde el punto de vista económico de muchas personas que hoy hay que cambiar. Bien, señor Leonardo Soto, economista, agradecemos su participación en este punto de encuentro informativo Primera Página. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, fascinante este tema. Nosotros ahora nos vamos a una pausa recordándoles que bueno, los tiempos han cambiado, es momento también de repensar y de generar oportunidades en medio de las crisis. Ya regresamos con más información.